es importante tener bien claro, ¿no? Cuando nos hablan 5 ministerios, todos decimos, y siempre decimos, sí, pero apóstol ya no hay, profeta, como que no. Entonces, vamos a ver de manera un poco más explícita y de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ya vamos a la unidad 3, manifestación de los dones de ministerio. Vamos a ver todo de acuerdo a Primera de Corintios 12, 38 al 31. Para esto vamos a buscar nuestras Biblias. Primera de Corintios, bendito Dios. A ver si alguien lo tiene, 12, del 28 al 31. Bendito Dios. Primera de Corintios, capítulo 12. Ajá. Ya, para ver cómo es sucesivo, ¿no? Y vamos a estudiar esta parte. Dice así. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, vamos a ver el 28. Aquí nos habla los ministerios, hermanos. Netamente nos habla acá los ministerios. Y de acuerdo también a Efesios, son 5 ministerios. Pero a su vez están también juntamente con los dones, ¿no? Y esto vamos a ver. Una vez más, Pablo recalca la diversidad, sobre todo en unidad. Comienza con una lista de personas, apóstoles, profetas, maestros, a quienes lo clasifica primero, segundo, tercero, con un rubro cuarto y quinto, literalmente, milagros y dones de curaciones. Esto ya refleja dentro de los dones, ¿no? De los dones de milagros cuando se alteran las leyes de la naturaleza, curaciones o don de sanidades, regresa a los dones, luego continúa con el rubro sexto, séptimo, ayudas, direcciones, que son acciones de servicio. O sea, ya lo junta todo ahí, hermanos. O sea, primeramente agarra los ministerios y muchas veces los ministerios se caracterizan también por algunos dones, ¿no? Que cada uno lo use. Y luego está hablando de las partes administrativas, que son ayudas y direcciones, que todo tiene que ver con los servicios. Como les dije, ¿no? Todo el creyente, el cristiano acá está para servir. Netamente esta obra es 100% de servicio. Una vez más, Pablo recalca la diversidad en toda unidad. Bueno, esto ya lo vimos. Estamos todos repitiendo. Todos estos dones representan una gama de ministerios en la iglesia. Por último, podemos decir que los primeros 3 hacen énfasis a la persona que desempeñan esas manifestaciones. Claro, por ejemplo, una sola persona, vemos ahí, que hace el apostolado, otra persona el profeta, otra persona maestro, ¿no? Estamos viendo de acuerdo al texto que estamos estudiando en la iglesia. Y por último podemos decir
son las tres personas que enfatizan, que desempeñan esta manifestación, mientras los últimos 5 enfatizan ya el ministerio en sí. Por ejemplo, de los 3 ministerios, siempre está el don de milagros, ¿no? Vemos que los apóstoles hacían milagros por el Espíritu Santo, dones de curaciones también. El apóstol Pedro, bendito Dios, iba y aún su sombra sanaba. Luego continúa el sexto, las ayudas y direcciones, que ya tiene que ver ya dentro de un organigrama y tiene que ver también ahí los diáconos. Los diáconos son los que ayudaban, ¿no? Los que ayudaban y direcciones. Claro, también había las, como ahora le llamamos direcciones de culto, ¿no? Quien preside, que son acciones de servicio, que van en conjunto con, se puede decir, con el apóstol, con el profeta, con el maestro, ¿no? Que van en sí juntos. Luego dice, vamos a hablar ahora el ministerio de apóstol. Netamente ahora vamos a hablar puro el ministerio apostólico, como decimos, ¿no? Vamos a ver, todo vamos a ver bien detallado. La otra vez hablé de manera resumida, pero esta vez vamos a hablar ya bien detallado. ¿Para qué? Para que no haya dudas, ¿no? Porque algunos dicen, pastor, hasta ahora sigue habiendo apóstoles, o no, ¿cómo es? Vamos a estar viendo ahora en este tema. Según Efesios 4, 7 al 11. A ver, ¿qué nos dice Efesios? A ver, hermanos, si alguien tiene el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versos 7 al 11. Bendito Dios. A ver si alguien ya lo tiene. Efesios capítulo 4, versos 7 al 11. Ya. Dice, a ver, yo ya lo tengo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya. Por lo cual dice, subiendo a lo más alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra, en el que él descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista, a otros pastores y maestros. Son los 5 ministerios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que subiendo, ya yendo a los cielos, ¿no? Esto también hablamos en Cristología, ¿no? Que el Señor descendió a las partes más bajas y llevó cautivo la cautividad. O el seno de Abraham o el segundo paraíso llevó a los cielos, ¿no? Porque Él ya pagó con su sangre preciosa. Y al llevar a los cielos, a la iglesia, ¿qué deja? Deja los 5 ministerios. Esto también hemos hablado en la clase pasada, ¿no? Cuando el Señor ascendió, entonces, ¿qué dejó? Los ministerios a la iglesia. Dejó 5 ministerios, ¿ya? Para hacer la obra de nuestro Dios, ¿no? Por eso es lo que se refiere. ¿Qué más dio? Dio dones, dio autoridad, todo ello, ¿no? Porque el Señor cuando resucitó dice, ¿no? Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, ¿no? Y aún debajo de la tierra. Y esa autoridad da a la iglesia en su nombre, ¿no? Y en su nombre hace milagros, todo eso. Y en su nombre, y a su vez dio 5 ministerios, ¿ya? En su ascensión. Estamos viendo eso. Por eso dice que descendió y lo mismo que subió a los cielos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores, a otro maestro. O sea, deja 5 ministerios en su ida
¿no? A la glorificación. Y al dejar, bendito Dios, al dejar el Señor ascender a los cielos, a la iglesia capacita, da 5 ministerios a los mayordomos, ¿no? Ya hemos estudiado la mayordomía, ¿no? Que nosotros de todos los somos siervos de Jesucristo, sí. Somos esclavos de Jesucristo, sí. Pero de entre los siervos, Dios pone a los mayordomos. ¿Qué quiere decir? Que vas a cuidar algo que no es tuyo, que te lo ha encargado. ¿Quién te lo ha encargado? El Señor. Entonces tú tienes que encargar de dar la comida espiritual, ¿no? Es la palabra de Dios, administrar la grey y la iglesia, pero sepa que eso no es tuyo, tú tienes que rendir cuentas a Dios. Entonces, ¿el Señor qué hace? Asciende, deja los ministerios y deja ahí, bendito Dios, a los mayordomos o a los pastores o a los ministros, ¿no? Ministro viene de, hemos visto también de diaconía, del diaconado, ¿no? Del servicio. Entonces, en ese sentido es lo que el Señor Jesucristo al ascender al cielo nos deja a nosotros, la iglesia, 5 ministerios. Bendito Dios. Y en Primera de Corintios 12:5, a ver, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 12, verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es como decía Pablo, ¿no? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Es uno solo, ¿no? Uno solo es el Señor. O sea, es como decir, usted es pastor, sí, pero trabajas, ¿quién te ha contratado? El Señor Jesucristo. Tú eres maestro, sí, pero ¿quién te ha contratado? El Señor Jesucristo. Y así, tú eres profeta, sí, pero ¿quién te ha contratado? El Señor Jesucristo. Tú eres apóstol, pero ¿quién te ha contratado? El Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿quién te ha llamado, no? Para ejercer la mayordomía o el ministerio dentro de la grey, ¿no? O dentro de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Entonces, uno es el Señor, pero hay diversidad de ministerios. Ya hemos hablado en las primeras clases de acuerdo a su, bueno, a los talentos que Dios le ha dado, de acuerdo a los dones que Dios le ha dado y bajo la guianza del Espíritu Santo. O sea, prácticamente el que guía todo es el Espíritu Santo, ¿no? A la iglesia. Siendo la cabeza, sabemos que es Cristo, ¿no? Cristo es el dador de los dones de ministerios y es otorgado para toda la iglesia. El término apóstol es una transliteración del griego aposteio, que significa un mensajero o un enviado en una misión para que a su vez, dice, ¿no? Palabra, mejor dicho, que a su vez se deriva de aposteiein, que significa enviar o enviado, ¿no? Algunos dicen enviar o enviado. ¿Enviado a qué? ¿No? A una misión, ¿no? Con una misión. ¿Cuál es la misión? La gran comisión, ¿no? Y hacer discípulos a todas las naciones. Estos términos enfatizan los elementos de comisión, esto es, la autoridad y la responsabilidad del enviado. De manera que un apóstol es propiamente aquel que es enviado con una misión definida, en la que actúa con plena autoridad al representar al que lo envió y ante quien también debe dar cuentas. Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué nos dijo el apóstol Pablo? Que nosotros somos embajadores de Cristo, ¿no? Embajadores del reino de los cielos. Entonces, los apóstoles son mensajeros enviados por Dios, llevando netamente una misión. Y llevan esa misión o las buenas nuevas o la predicación de la palabra. Por eso dijo en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
después de haber discipulado los apóstoles en sus misiones que ellos hacían, en que eran enviados, ¿qué ponían? Pastores, ¿qué ponían? Ancianos, ¿qué ponían? Líderes, ¿no? Obispos ponían, ancianos, obispos, y dentro de ellos estaban también los diáconos, ¿no? Dependiendo de la amplitud que se necesitaba también los diáconos, y así. Pero a su vez, el apóstol, después de hacer sus misiones, ¿no? Vemos que rendía cuenta siempre a las autoridades, o había reuniones o concilios, que lo vamos a ver más adelante. Y a su vez, ¿a quién va a rendir cuentas? Aquel que lo ha mandado a la misión, ¿no? Aquel que lo ha llamado a ser el apóstol, el enviado, el mensajero, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es la idea nomás, qué lindo, voy a ser apóstol, voy a ser profeta, voy a ser pastor, voy a ser maestro. Sí, pero también nosotros también tenemos que rendir cuentas a nuestro Señor, al que nos ha llamado. No es cuestión nada más de, yo me voy a predicar, qué lindo, soy llamado y lindo, si el Señor me va a bendecir esto. Y luego hay que rendir cuentas también, porque el mayordomo, ¿qué hace? Rinde cuentas, ¿ya? Y netamente, cuando justamente ahora último estaba enseñando curso de liderazgo, y acá es diferente a las del mundo, hermano. Por ejemplo, el líder que en el mundo, ¿no? Es diferente, muchas veces es más egocéntrico y personalista, mientras acá no. Acá el líder tiene que rendir cuentas a quién, a su Señor, y tratar bien a las ovejas, porque le cuesta al Señor su sangre. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Claro, eso ya hablamos en clases pasadas, pero siempre es bueno tener eso, ¿no? Que un día también nosotros vamos a rendir cuentas, ¿no? Es como cuando entra el periodo, ya sea de una empresa o ya sea, bendito Dios, de una organización gubernamental, no gubernamental, al periodo suponiendo, llegas a ser presidente, luego ¿qué haces? Rendición de cuentas, ¿no? Igual los alcaldes también ¿qué hacen? Rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque eso no es suyo. Igual manera, ¿no? ¿Qué hacían los apóstoles? También debían rendir cuentas a aquel que lo llamó. Dice así, los apóstoles eran hombres capacitados por el Espíritu Santo para el ministerio de la palabra. ¿Ya? Netamente tiene que ver mucho, mucho el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora en estos tiempos ya se ha olvidado el Espíritu Santo y ya utilizan el método humano, ¿no? ¿Qué hacen? El mundo meten a la iglesia. Como ya no hay nada que hacer, como quien dice, hoy la gente se nos está yendo, ¿qué hacemos? Y hemos visto eso, ¿no? Que pastores se visten, algunos del Chapulín Colorado, otros de Superman, o otros lo han convertido ya para hacer parodias y todo eso en el templo, en el altar, ¿no? Y más se han dedicado a ello y la palabra de Dios quieren nada más 10 minutos, a lo mucho ya media hora. Y cuando empieza a predicar se duermen. Luego, no, entonces lo han hecho una reunión social. O lo han convertido otros ya en alimento. O sea, por ejemplo, ¿no? Vas a una pizzería, ¿no? Ya el templo ya se ha vuelto así. O ya una discoteca ya la han metido ahí. O sea, han reemplazado algo esencial, hermano. ¿Cuál es lo esencial? La guianza del Espíritu Santo, ¿no? Por eso, a ver, vamos a ver Hechos 6:2. Bendito Dios. Hechos capítulo 6, verso 2. Dice así. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron,
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Bendito Dios. ¿Qué hacían los apóstoles? Siempre buscaban entre ellos el consenso. Ya, el consenso, mire. ¿Y qué es? Después de buscar el consenso, ¿no? Dijeron ellos, ¿no? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Buscad pues a hermanos entre vosotros 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, porque ya eran cantidad, ¿no? Y vemos que aquí no había autoritarismo, ¿no? Siempre era como una democracia, ¿no? Bendito Dios, y no una autocracia. El don del apostolado generalmente se ejerce entre los incrédulos. O sea, donde netamente es en los incrédulos. O sea, donde se ejercía en los incrédulos. Vamos a ver 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bendito Dios. Entonces, el apóstol Pablo, su predicación netamente fue a los gentiles, ¿no? O a su ministerio, ¿no? A los incrédulos, mejor dicho. Porque él, como quien dice, es el apóstol de los gentiles, ¿no? Pero primero empezó, siempre el apóstol Pablo hacía eso, ¿no? Iba primero a la sinagoga. Lo botaban de la sinagoga, se iba también a los gentiles. Primero es así es, pero ya luego, ya cuando no había ya netamente puro la nación o pueblos gentiles se iba. Y donde se puede decir el don era ejercido entre los incrédulos, mientras que los otros dones estaban estrechamente relacionados con las necesidades de los creyentes. Los apóstoles ejercían su autoridad en forma democrática y no autocrática. Esto vemos en Hechos capítulo 15, versos 6 al 22. Vamos a buscar Hechos, bendito Dios. Hechos capítulo 15. A ver. 15 del 6. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles ¿no? Para que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Por qué se estaban reuniendo aquí todos los apóstoles? Porque aquí se estaban metiendo el ebionismo, ¿no? Y eso estudiamos en Cristología, que era o los judaizantes o los nazarenos. ¿Y qué decían ellos? No, aparte de la salvación, para ser salvos, los hombres tienen que circuncidarse. Y a Tito lo circuncidaron, hermano. Un gentil lo han circuncidado. ¿Para qué? Para ser salvo. Entonces había controversia. ¿Y qué hace? Los apóstoles se reúnen. Y entre ellos también estaba Pablo y Bernabé, ¿no? ¿Y qué se hace? Este es el primer concilio de la iglesia primitiva. ¿Cuál era el problema? Una cosa es predicar a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos ya conocen la Torá, conocen las costumbres. Bueno, ese era el antiguo pacto. Ahora, enséñale a un gentil. Y la iglesia estaba en nacimiento, en formación, en crecimiento. Y era muy necesario estos concilios, hermanos, ¿eh?
Muy necesario este concilio. Y ahí, ¿qué se llega? ¿Qué acuerdo se llega para los gentiles? Y discutieron, y comenzaron, por ejemplo, el verso 12, toda la multitud cayó, oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, porque Jacobo ya era uno de los principales hermanos que dirigía o modulaba ya, llevaba al frente la iglesia en Jerusalén, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace esto. Bendito Dios. Entonces van a reunirse y van a dar, se puede decir, un acuerdo. ¿Qué han llegado el acuerdo? Y el acuerdo está acá en el verso 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se escriba que se aparten de 4 cosas, dice. ¿Qué llegaron en este concilio? ¿Van a circuncidarse? Ya no. ¿Van a guardar la ley y todo ello? O sea, en el sentido de las fiestas. Bueno, ya no hay más sacrificios, pues hermano, ya no más. El máximo sacrificio es del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué concuerdan? Ya, dice, contaminación de los ídolos, porque son pueblos idólatras, pues hermanos. Tienen muchos dioses. ¿Qué más? Que se aparten de fornicación. ¿Qué más? De ahogados. ¿Qué más? Y de sangre. ¿Y eso qué es lo que hace? Llevan esa carta y ya se quita, se forma, se puede decir, una base doctrinal. ¿En qué? Respecto a la salvación. Aunque Pablo ya lo tenía muy bien en claro, hermanos. Pero no todos tenían. ¿Y qué se hace? Se llega a este concilio de manera democrática. Bueno, no es que había también cada uno sus posturas, hermano, porque vemos el primer capítulo, dice. Por ejemplo, el 1 dice, entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, dice. O sea, se le adicionaba la salvación el circuncidarse. Entonces, no era optativo ya, ¿no? O sea, es bueno la circuncisión de ser saludable y médicamente es saludable, es bueno, hermanos. De eso no hay duda. Pero eso era en el antiguo pacto, porque el primer pacto que hizo con Moisés es lo primero que tenía que hacerse, era circuncidarse. Y si yo entraba al judaísmo, hermanos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Es circuncidarme. ¿Se acuerdan a Moisés entrando en su ministerio? ¿Qué había pasado? No había circuncidado a sus hijos, ¿no? O la circuncisión. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Dios lo iba a matar a Moisés, hermano. ¿Y qué hace su esposa? Ora, ruega al Señor y comienza la circuncisión. Porque eso era la ley, hermanos. La ley tenías que cumplirlo. Y si no, así seas Moisés, así seas alguno de los profetas grandes, si no eras circuncidado, no eras salvo. Eso era antiguamente. O
sea, porque tenía que cumplir la ley, hermanos, ¿ya? Ahora en el Nuevo Testamento es diferente. Porque la palabra, ¿quién se está llevando? A los gentiles, hermanos, ¿no? Y los gentiles que ni han estado ni en rituales, ni, o sea, ni nada de Moisés, ni la ley, no saben nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Llegan a acuerdo a este concilio y designan a los hermanos, ¿no? A Pablo, a Bernabé, y dice, ya bueno, después de una acalorada discusión, se llegó a este acuerdo. Hombres, los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Y escriben que ya no más se les va a exigir tales cosas. Y llegan a ese consenso, ¿no? Entonces vemos la función de los apóstoles es que no eran autoritarios ni autócratas, ¿no? Que ellos nada más ejercían autoridad y listo. Se hace lo que yo digo y listo. No, consultaban siempre a los ancianos. Estos dones fueron dados para fundar iglesias locales y acreditado por señales especiales. Bendito Dios. ¿Qué hacían ellos los apóstoles? Hacían misiones, hermanos. El apóstol, si usted me dice, pastor, ¿hay apóstoles? Sí, son los misioneros actuales, pero restringido varias cosas. Vamos a ver más adelante. A ver, vamos a ver, 2 de Corintios 12:12. Bendito Dios. Dice así. Con todo, las señales de apóstol, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Cuál era la señal que era apóstol? Porque tenía que haber señales, prodigios y milagros. Bendito Dios. O sea, un apóstol era acompañado de todo ello. Y por lo general, hermanos, el apóstol tenía los 9 dones del Espíritu Santo. ¿No? Ese era por lo general. El apóstol netamente llamado por el Señor, o sea, le estoy hablando por el Señor Jesucristo. Y vamos a ver, también tenían indicaciones cómo debería de ejercer el apostolado y quiénes eran. Bendito Dios. Vamos a ver Efesios 2:20 también. Efesios capítulo 2, verso 20. Dice así. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal el ángulo Jesucristo mismo. El ministerio apostólico, hermanos, es un ministerio, se puede, como les dije anterior clase, ¿no? Es escrito muchas veces. ¿Por qué escrito? Sus escritos han entrado dentro del canon bíblico. ¿Cómo qué? Como inspirados por Dios. Han entrado como inspirados por Dios. ¿Qué quiere decir inspirados por Dios? Que el autor es el Espíritu Santo, es Dios mismo el autor. ¿Y qué ha hecho el Espíritu Santo? Ha preservado las cartas, los escritos de los apóstoles. Y ha quedado como fundamento. ¿Quiénes han quedado como fundamento a nuestra fe? La piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, los escritos apostólicos y ministeriales, los escritos proféticos, ¿no? Los escritos de los profetas han quedado como base y fundamento dentro de los 5 ministerios. ¿En qué sentido? Que ellos han aportado literatura de inspiración divina. Y al aportar esa literatura de inspiración divina,
han quedado dentro del canon bíblico. Y no solo dentro del canon bíblico está ahí, ¿no? Sino aún los 12 apóstoles, nada más hablando de los 12 apóstoles, se puede decir, tenían una función, un llamado específico para ¿no? Para ser enviados a las misiones. Y ahí terminó. El último de los apóstoles, ¿quién era? Juan. El último que quedó, porque el resto murieron, lo mataron, y al que no pudieron matarlo es a Juan, el apóstol. Y entonces quedó y escribió el último de los libros, ¿no? Que es el Apocalipsis. Entonces, el ministerio apostólico queda como fundamento y también el ministerio profético como fundamento. ¿Ya? Se puede decir en todas sus funciones plenas, se puede decir. En todas sus funciones plenas. Pero hasta el día de hoy hay apóstoles, claro, hasta el día de hoy hay misioneros, hay enviados por Dios que hacen misiones. Sí, sí hay muchos misioneros. Eso hablamos también en la clase anterior, ¿no? Se les designa también apóstol, aparte de Pablo, a otros. Por ejemplo, en varios textos vamos a encontrar que son enviados, ¿quién? O apóstoles, Bernabé, Silas, Apolos, e incluso a Epafrodito. Los 12 apóstoles de Cristo fueron considerados como jefes superiores de la iglesia primitiva y depositarios directos de la tradición cristiana. Eran tenidos en gran respeto, pero ninguno de ellos ejerció ni pretendió el primado infalible y supremo sobre los demás. ¿Ya? O sea, no es que a mí me ha dicho el Señor, no, esto, sino ya cuando viene el Espíritu Santo, ellos entendieron que todos tienen un solo Señor, que es Jesucristo. Por eso es que siempre concordaban y hacían asamblea o hacían dentro del concilio, ¿no? Que se reunían, siempre se ponían de acuerdo. ¿Ya? Y eso era la manera que ellos hacían. No solo ellos, hermanos. Por ejemplo, cuando Pedro le pregunta, Señor, ya, nosotros hemos dejado casa porque un rico de ellos no, por ejemplo, ese rico quería ser apóstol, seguidor de Jesucristo. Y el Señor le dice, ¿has cumplido la ley? Sí. Desde era niño, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Muy bien, le dijo el Señor. No le está refutando, le está diciendo que sí, has guardado. Pero algo te falta, le dijo. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme, le dijo. Dáselo a los pobres. No es que para él, por si acaso, no es como ahora, ¿no? Los neoapóstoles que hacen. Pacta con Dios, dame todo lo que tienes a mí, porque el reino de los cielos no entrarán los ricos, dice. O sea, transquiversan la palabra. Y se hacen así ellos de bienes, ¿de quién? A costa de sus ovejas, lo engañan, de vidas nuevas, o de desesperados, ¿no? Vienen desesperados y son engañados por estos pseudoapóstoles, ¿no? Bendito Dios. Pero ninguno de ellos ejerció ni pretendió el primado infalible y supremo sobre los demás. Nunca dijo, no, Pedro es infalible. No, hasta vemos que Pablo le llamó la atención. Hipócrita, le dijo. No como ahora este nuevo Pedro, ¿no? O San Pedro, ¿no? Él dice la infabilidad del Papa. No, hermanos, el hombre, mientras estemos en este cuerpo, todavía tenemos fallas, falencias.
Por eso es que los apóstoles, todos ellos se reunían y consensaban algo muy importante, ¿no? Cómo iban a guiar la iglesia, qué doctrinas se iban a regir. ¿Por qué? Porque estaba en formación, hermanos. El judaísmo es uno. Otra cosa y es los seguidores de Cristo, del Mesías, ¿no? Entonces es diferente el nuevo pacto. Seguimos. El ministerio del apóstol, ya. La iglesia nunca fue autorizada a crear apóstoles o a nombrar o nuevamente. Ninguna sucesión apostólica fue establecido jamás. Cuando Jesús, el príncipe de los pastores, regrese, él vendrá a coronar a los pastores, no a los apóstoles, dice, ¿no? La palabra. Claro, en Primera de Pedro, claro, Primera de Pedro 5 del 1 al 4, ¿no? Bendito Dios. Vamos a buscar. Primera de Pedro, capítulo 5 del 1 al 4, dice así. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos. Mira, el apóstol Pedro no dice que es apóstol, sino que es anciano y testigo de los padecimientos de Cristo, porque él ha estado juntamente con Cristo, ha visto, claro, de lejos, ¿no? Que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Y comienza a dar directrices. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ellas, no por fuerza, sino voluntariamente. Si tú no haces así, 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 no los fuerza, no los intimida, nada de eso, ¿no? No por ganancias deshonestas tampoco. No que de manera astuta y viva le saca plata a las ovejas. No, tampoco. Sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bendito Dios. Este es muy importante, ¿ya? No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y esto habló Jesús también, ¿no? Nuestro Señor, nuestro Maestro dijo, ustedes no se crean como el mundo, señor del resto, ¿no? Y abusando y cometiendo muchos cohechos estamos viendo en estos tiempos, ¿no? O sea, mucha coima, mucho abuso de autoridad y las leyes no les afecta a ellos porque corre dinero, coima, ¿no? Y no te hagas señor, o sea, no te creas dueño de la grey, en otras palabras. No te creas dueño de las ovejas. Ese término, ¿para qué? Para que abuses de ellos tampoco. Por eso dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino más bien que siendo ejemplos de la grey. ¿A quién van a ver como ejemplo? Van a ver al pastor, a la esposa del pastor. Entonces, eso nos está diciendo. No abuses de ellos, más bien sé ejemplo de la congregación, ¿no? De la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, a vosotros recibiréis, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bendito Dios. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el pastor de todos los pastores. Él es el que ha puesto también, como hemos leído, ¿no? En la ascensión que dio a la iglesia, 5 ministerios. Es interesante que Pedro, apóstol de Cristo, gozosamente se identificó como pastor. Nada más, ese es el título que él se puso. ¿Qué eres, Pedro? Anciano, pastor, ¿no? Ese es el término, y esto lo vemos en el 1, ¿no?
que él es uno también anciano, dice. Es que ahora hay, hermano, los títulos, ¿no? Los grados. Algunos no le quieren, no quiere que le digan, siervo de Jesucristo. No, no, no. Dime pastor. Otros no quieren ni pastor. No, a mí dime conferencista, dicen otros. No, sino a mí dime MBA. Otros dicen PhD. Entonces, primero es el grado y luego su nombre, ¿no? Y los apóstoles y los hermanos del Señor Jesucristo, ellos se ponían, como dice, ¿no? Por ejemplo, Judas. Y vemos su carta, ¿no? El hermano del Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo escribe Judas, por ejemplo. Judas, siervo de Jesucristo. La palabra siervo, ya hemos estudiado también ese término, que quiere decir esclavo, ¿no? Esclavo, siervo, ¿no? Sirviente o esclavo, ¿de quién? De Jesucristo. Y también igual Jacobo, ¿no? Jacobo también, o Santiago, dice, ¿no? Santiago 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se autodenomina? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y la palabra siervo es un esclavo. Es alguien en la cual se le ordena, se le manda y debe denotar mansedumbre y humildad en su vida. Pero ¿quién le manda? Dios, mediante el Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces el Espíritu Santo te habla, te insta, ¿no? Y cuando tú eres un siervo, obedeces. A ver, un esclavo que te diga, no, yo no quiero servirte ya. No, yo no quiero hacer esto. ¿Qué se le hacía? Se le castigaba. Estoy hablando el contexto, ¿no? Entonces los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿qué dijo? No, yo también como anciano, dijo. O sea, el término que utiliza. El ministerio del apóstol es uno de los oficios más prominentes en el cuerpo de Cristo, cuyo significado implica la responsabilidad, autoridad deber y estar relacionado con el establecimiento y supervisión de las iglesias. ¿Quiénes supervisaban al inicio? Pedro, Juan. Por ejemplo, escucharon, Samaria ya recibió la palabra. ¿Y cuál era la preocupación de Pedro y Juan? Preguntaron, ¿no? ¿Han recibido el Espíritu Santo? No, todavía. Allá, tenemos que ir. Ellos fueron, imponían las manos y ¿qué recibían? El don del Espíritu Santo. No, así es. Pablo, ¿qué hacía? Supervisaba también las iglesias, ¿no? No es que supervisaba nada más, sino él fundaba iglesias. En su primer viaje misionero fundó muchas iglesias. Eso era su labor. Y luego ya iba como supervisor. Estaba 2 años, 3 años, capacitaba a algún líder y ya lo dejaba. Ya dijo, tú te vas a quedar acá. Ya, Pastor Pablo, ya se iba a otro lugar. Llegaba a otro lugar, predicaba la palabra, ganaba almas, hacía señales, milagros, como ya hemos visto, ¿no? Y luego, ¿qué hacía? Ponía líderes. Eso era la función. Por ejemplo, Pablo al inicio, ¿qué hacía? A veces dice, no había plata y se ponía a trabajar haciendo velas, dice, ¿no? O arreglando. Bueno, ese era su trabajo, ¿no? Carpas, velas de barcos, todo eso hacía el apóstol Pablo. Y después predicaba el evangelio porque no tenía, pues hermano. No tenía, hay que necesitar también recursos, ¿no? Y muchas veces somos probados. Dice así.
Lo que sí conviene puntualizar es que los 12 apóstoles seleccionados por el Señor durante el ministerio terrenal, vamos a ver Mateo capítulo 10 del 1 al 4, bendito Dios. A ver si alguien lo tiene, Mateo capítulo 10 del 1 al 4, hermanos. Adorado sea el nombre de Jesús. Amén. Ahí le escuchamos, hermano. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén, bendito Dios. Ahí vemos que puntualiza, ¿no? Puntualiza que los nombres de los apóstoles, como vemos ahí solamente que hay 12, pero uno de ellos, bueno, le traicionó al Señor, pero escogieron ellos. Y vamos a ver esta parte. Son únicos, irrepetibles, sin seguidores, herederos ni sucesores. O sea, sucesores es como decir, ¿no? Bueno, yo soy apóstol. Ahora voy a hacer sucesión apostólica. Mi apostolado, ya voy a morir, te voy a dejarte. Hay una sucesión apostólica. Tampoco. Dice, por tanto, por su llamamiento, como por las funciones que jamás desarrollaron otros miembros del cuerpo de Cristo. A ver, vamos a ver, ¿por qué razones? Esto es lo que hay que denotar siempre, ¿ya? ¿Cuáles fueron las razones? Fueron testigos presenciales del ministerio de Cristo, así como de su resurrección y ascensión corporal. Y aquí habla en el libro de Hechos. A ver, vamos a ver Hechos. A ver si alguien lo tiene, hermanos. Hechos capítulo 1, versos 21 y 22. Hay que leer bien, porque ahora nos hacen creer, ¿no? ¿Qué nos hacen creer? Que, bendito Dios, que todos ya somos, todos son apóstoles. No, había requisitos, hermano. Por eso en el libro de Apocalipsis dice, ¿no? Tú que te dices ser apóstol, no, y los has hallado mentirosos, mejor dicho, ¿no? A la iglesia de Éfeso. A ver si alguien lo tiene, hermano, léalo, por favor. Hechos capítulo 1, verso 21. Sí, le escuchamos. ¿Quién? Amén. Ya. Escuchamos, Hechos hermano. 1:21. Sí, sí. Bien. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Sigo? No, ahí nomás, ahí nomás. ¿Cuál era el requisito? A ver, usted que lo ha leído, hermano. Haber estado juntos con ellos, con Jesús. Con Jesús. ¿Desde cuándo? Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, decía. Y en su ascensión más, ¿no? Desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, hasta que se fue. Ajá, exactamente. O sea, desde su bautismo, o sea, eso era el primer requisito que ellos exigieron. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, y eso habla, y ellos dicen, no, de acuerdo a la palabra de Dios son 12. ¿Y por qué 12?
¿no? O sea, ¿por qué 12? Porque los 12 apóstoles representan a las 12 tribus de Israel. ¿Y qué van a hacer a las 12 tribus de Israel? Ellos van a juzgar, ¿no? No es que solamente, ya, el Señor escogió 12, pero ellos van a juzgar a cada tribu de la nación de Israel, ¿no? Bendito Dios. Eso va a ser su trabajo, se puede decir. Van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, ellos van a estar juntamente con Cristo en su trono. Este está en Mateo, a ver, Mateo capítulo 19, dice 19:28. ¿Por qué 12? ¿Por qué Jesús escogió 12? Y acá explica el Señor Jesucristo, ¿no? Y Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, tenía que ser 12 nada más. ¿Por qué? Porque ellos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Hermano, no podían ser 13 apóstoles. ¿Por qué? Porque solamente las tribus son 12. Ni puede ser 11. ¿Por qué? Porque una tribu faltaría un juez para que lo juzgue, ¿no? O sea, sería algo ilógico, pues. ¿Por qué está hablando el Señor? O sea, el Señor Jesucristo está diciendo, ¿no? Ustedes van a estar sobre 12 tronos, ¿para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esto lo vemos, ¿no? Su instauración de su trono. Por ejemplo, este está en Apocalipsis. Bendito Dios. Apocalipsis capítulo 20 y verso 4, ¿no? Dice aquí, y vi tronos. Está hablando en plural. Está hablando del trono del Señor Jesucristo y de los apóstoles. Claro, acá ya no lo especifica porque nosotros ya sabemos que hemos leído, ¿no? Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Bueno, esta parte, la primera de arriba, nomás quiero. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes van a juzgar a las 12 tribus de Israel? Los 12 apóstoles. Entonces, solamente son 12 apóstoles y quedó como fundamento, ¿no? Sus escritos, sus enseñanzas de los apóstoles. Claro que también están los hermanos del Señor Jesucristo, ¿no? Bendito Dios, ¿no? Está ahí. Pero netamente para uno ser apóstol fueron testigos presenciales del ministerio de Cristo, así como de su resurrección, su ascensión corporal. Entonces, eso es lo que por eso les estamos especificando, ¿no? Estamos especificando. ¿Qué más tenía que ser? Haber participado en el establecimiento de la iglesia en todo el Mediterráneo, ¿no? Porque los apóstoles, claro que el primero que murió sabemos que es Jacobo, ¿no? Bueno, lo mataron a espada, ¿no? A espada lo mataron, el hermano de Juan, ¿no? Lo mataron a espada. Y fue el primer mártir, ¿no? Que murió. Pero el resto de los apóstoles se estableció iglesias en el mundo. O sea, tenían que haber participado. Y algunos de ellos escribieron libros que forman parte del canon del Nuevo Testamento. Y no solo ello, hermano. Sus nombres aparecen grabados en las columnas de la Nueva Jerusalén. Vamos a ver, Apocalipsis 21:14, ¿no? Ahí mismo, Apocalipsis 21, verso 14 dice.
Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. O sea, los 12 cimientos están los 12 apóstoles. Y pastor, ¿y quién era entonces? ¿Era Matatías o era Pablo? Pablo, ¿qué dice? Yo como último, dice, como abortivo, creo dice, ¿no? A ver. Bendito Dios. Y el último de los apóstoles, ¿quién es? El apóstol Pablo. Y estos nuevos apóstoles que están apareciendo, bueno, esos los actuales, pues, vemos todo lo contrario, hermanos, ¿no? Por eso estamos estudiando este curso, que es muy importante, a la luz de la palabra, ¿no? Bendito Dios. Vemos del apóstol Pablo, hablándole al apóstol Pablo. Primera de Corintios 15, dice, 15:7. Se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice. Y al último de todos. ¿Quién es el último de todos los apóstoles? El apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo, Él lo llamó. Él lo llamó. Y Él mismo lo llamó a ejercer el ministerio apostólico. Bendito Dios. Entonces, ese es su llamado. ¿De quién? Del apóstol Pablo. Y no fue el otro, no, es que Dios no lo llamó. Es que eso lo hicieron por suerte y sin la dirección del Espíritu Santo. Pero tenía requisitos, sí. Vamos a ver qué más, ¿no? Por ejemplo, si alguien te dice, no, yo soy de la sucesión apostólica, los del apóstol Pedro, Juan, todos ellos transfirieron su apostolado y llegó a mí. No, de ese sentido, no. Ya solamente hay 12 apóstoles, hermanos. ¿Para qué 12 apóstoles? Para juzgar a las naciones, a las 12 tribus de Israel. Y punto. Nada más 12, sí. Y los siguientes que se les llama así, se les llama apóstoles, todo eso, como enviados o misioneros, ¿ya? ¿Hay apóstoles en estos tiempos? Sí, pero como misioneros que cumplen misiones, ¿no? Misiones igual que por ejemplo, como les dije la otra vez, al Perú, ¿quiénes vinieron? Se puede decir apóstoles o misioneros, ¿no? Misioneros, ¿qué nos han traído? La palabra de Dios. Hasta han sido muertos, muchos de los misioneros que han venido han sido muertos, hermanos. Han ofrendado sus vidas, han dejado su comodidad, ¿no? En su mayoría han sido de Estados Unidos, algunos también de Puerto Rico y de Inglaterra también, ¿no? De Europa, han venido ¿a qué? A predicar la palabra. Han dejado. Por eso los apóstoles dicen, nosotros hemos dejado todo por ti, Señor. Hemos dejado padre, madre, o sea, por seguirte. Y el Señor dice, ¿no? Ustedes van a estar con mi trono, en mi trono también va a haber 12 tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y yo les daré 100 veces de lo que ustedes han dejado, le dice. Bendito Dios. Consulta. Dígame, hermano, ¿sí? ¿Está bien? Esos apóstoles a los que usted se refiere tienen que ver con los 12 del círculo más cercano de Jesús, netamente a los que tienen la tarea después de juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero los otros apóstoles que nombra después, por ejemplo, en la carta a Éfeso, en Apocalipsis, cuando Jesús habla de aquellos que se habían hecho pasar por apóstoles y que habían sido probados por la iglesia y habían sido hallados mentirosos, para que haya alguien mentiroso tiene que haber, o alguien falso, tiene que haber también uno verdadero. Amén, exactamente. Entonces sí se reconocía que había otro tipo de apóstoles en ese tiempo en la iglesia primera,
que tenían el trabajo de ser, que eran enviados. Los misioneros sí se reconocían como apóstoles. Ya. La palabra Se reconocían, apóstol, no, ya no más ya. Si no eran ¿no? designados, no, ya no había más. Eran designados como, o sea, más o menos para explicarle esa parte. Cuando hemos hablado del griego, hemos dicho que traen buenas nuevas o son enviados. Por ejemplo, Bernabé, ¿qué era? Un enviado. ¿No? ¿Un enviado a qué? A llevar una misión, como misionero. Y eran llamados netamente ancianos u obispos. Esos cargos ya tenían, hermano. ¿Ya? Ancianos u obispos. Solamente los apóstoles. Por ejemplo, a Pablo es llamado netamente por Jesucristo y él sí es el que le reemplaza a Judas, hermano. Pablo le reemplaza a Judas. ¿Por qué? Porque Dios mismo da testimonio de ello. ¿Y qué es lo que hacía Pablo cuando él predicaba? Decía, no, el Señor me ha llamado como apóstol. Y se llaman ellos los ebionistas o los judaizantes, ¿no? Que iban y todo lo que Pablo hacía, se puede decir en estas palabras como se dice, ¿no? Le tiraban barro, lo maleteaban a Pablo, ¿no? Daban mal testimonio de él. No, él no es así. Entonces metían el judaísmo y eso escribe en Gálatas. Y Pablo comienza a defender su apostolado. ¿Por qué soy apóstol? Y comienza a explicar. Y más abajo también vamos a explicar que dice que yo estaba en el desierto arábico, 3 años he estado recibiendo instrucciones, ¿no? Él se metió a ayunos prolongados y enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. O sea, lo adoctrinó el Señor Jesucristo. Inclusive sabía más que los demás apóstoles, ¿no? Claro, por su grado de conocimiento, ¿no? Y muchas veces se enorgulleció y por eso fue castigado por cacheteado por Satanás. Ahora, tu pregunta netamente es de Efesios, ¿no? ¿Por qué Efesios o los Éfeso? En Éfeso, ¿qué es lo que hacía? En Éfeso es una iglesia deseable. ¿Por qué? Porque ellos sabían doctrina, hermanos. Ellos sabían doctrina. ¿Quiénes había doctrinado? Apóstol Pablo. ¿Quiénes había? Pedro. ¿Quiénes más? Juan. Y Apolos también y Timoteo. O sea, rotaban, ¿no? Rotaban ellos. Y tenían base doctrinal, fundamento. Y algunos venían a hacerse pasar de apóstol. Sí había que se hacían pasar, inclusive escribieron hasta una carta falsa a los tesalónicas, haciéndose pasar del apóstol Pablo. Entonces sí había falsos apóstoles, o sea, en el sentido como los nombrados por el Señor Jesucristo. Sí se hacían pasar de. Entonces, por eso les dice, tú has probado los que dicen ser apóstoles y los has hallado ¿qué? Falsos. ¿Por qué los has hallado falsos? Porque los apóstoles, netamente los primeros, ¿no? Los 12, ellos sí venían a predicar y sabían. Y otro viene porque venían también embaucadores, hermanos. Entonces, en ese sentido, hermano, no es que si yo le digo 12 apóstoles y como fundamento son ellos. Y han quedado, inclusive en Efesios, quedan como fundamento de la iglesia, los 12 apóstoles. Y el último, el más querido, era Juan, ¿no? que predicaba en Efeso, ¿no? Después de la isla de Patmos se fue a Efesios nuevamente, ¿no? A predicar la palabra, ¿no? Y era un muy querido el apóstol Juan, porque también era el último de los apóstoles. Entonces, ahí termina el apostolado. Y ahora, ¿qué sería ahora, no? Ahora sería, le diría a usted, son misioneros. Son misioneros que cumplen la misión. Son enviados, sí. ¿Quiénes los envía? El Señor Jesucristo. ¿No? En ese sentido, pero no al mismo nivel. Nunca vamos a hablar de los 12 apóstoles nombrados por el Señor. El mismo Señor los escogió. Nunca ni uno, ¿no? Ni hay sucesión apostólica también, porque ya no se llamaban apóstoles, hermano. Sí los nombra enviados a ver, ¿cómo le explico? En el griego, hermanos,
hay varios sinónimos, ¿ya? Y de acuerdo a lo que tú hablabas, ellos ya entendían a qué se refería. Es como decir a usted, le digo espíritu, ¿no? El espíritu es neuma. Y neuma se traduce como aire, como espíritu del Espíritu Santo, también como espíritu del hombre, como el aire del hombre, o espíritus inmundos, ¿no? Entonces, 4 formas hay. Entonces, ¿cuál es entonces, yo digo, cuál es el Espíritu Santo? Entonces, tenían que ponerme ya, de acuerdo al contexto que hablaban, ya uno se refería a quién se está hablando. Y los escritores del Nuevo Testamento son más exquisitos, ¿no? En el sentido de que, mejor dicho, los traductores, ahí ya hacen la diferencia entre mayúscula o minúscula. O de frente ponían aire, hermano. ¿Ya? Entonces, una misma palabra, hermanos, tenía 4, 5, 6, hasta 7 significados. ¿Y cómo lo entendían? De acuerdo al contexto, ¿no? Por ejemplo, y los griegos eran muy explícitos en esa parte, hermano. Por ejemplo, si hablamos de amor, nosotros, bueno, en español solamente hay uno, pero en ellos no. Había el ágape, había el eros, había el filial, había el onomaxo, había el sofiazo, y así. Había como 7 tipos de amor en el griego, ¿no? En el griego. Es como decir niño, también hay varios tipos, ¿no? De acuerdo por edades en el griego. Entonces, hay que entender a qué se designa. Si usted por ejemplo, a ver, acá hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, inclusive se le nombra como apóstol a Bernabé, acá creo lo tengo, ajá, a Bernabé, Silas, Apolos, hasta a Epafrodito como apóstol. ¿Pero en qué sentido? Como enviado. Una cosa es el apóstol de Jesucristo o del mismo Señor Jesucristo. Y otra cosa es que seamos, por ejemplo, si usted le mandamos a predicar, suponiendo, ¿no? A un lugar, ya, hijo, te vas a ir a predicar, suponiendo, a África, parte de África. ¿Qué eres? Eres un enviado. ¿Un enviado de quién? Del Señor, sí, pero no directamente de Él, sino de los líderes. Pero ya no eres enviado, eres apóstol o apostello, pero en el sentido con una misión de predicar la palabra, pero no, nunca el apostolado, se puede decir, primario o de los primeros apóstoles son nombrados por el mismo Señor Jesucristo, ¿ya? Para hacer la diferencia, hermanos, ¿ya? Eso es lo que, bueno, responderle, hermano, ¿no? A su pregunta, bendito Dios. Bueno, vamos a continuar entonces. A ver, ¿dónde me quedé? Ya. Los 12 apóstoles, hermanos, a su vez, están en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, ¿no? O columnas, cimientos de la Nueva Jerusalén. Esto ya estamos hablando cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué vamos a ver en la Nueva Jerusalén, hermanos? Vamos a ver 12 perlas, son 12 puertas, ¿no? 12 puertas que representa ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Y luego, ¿qué vamos a ver? 12 columnas, 12 cimientos que representa ¿qué? Los 12 apóstoles. Nada más. 12 tronos, ¿para qué? Para que los 12 apóstoles juzguen a las tribus de Israel. Para eso se instauró 12, porque el número 12 dentro, bueno, del estudio de numerología, lo que es bueno, el número 1, el 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 7, número 10, así número 12, tienen cada uno un significado, ¿no? Y 12 que representa netamente las 12 tribus de Israel, ¿no? Bendito Dios. Eso hablando de ello. Los 12 apóstoles
son base y cimiento de la nueva Jerusalén, ¿no? Sus nombres ahí están figurados. Es que Dios los honra a ese nivel. Es que, hermanos, a ver, una cosa es estar con el Señor. Pedro ha estado con el Señor en su momento de su carne, en su tristeza, en su dolor, en su alegría, en todo ellos ha estado. Y el Señor Jesús los ama tanto como ellos han amado al Señor y lo siguen amando, ¿no? ¿Y qué ha hecho el Señor? Los ha honrado. Y esa honra vemos ahí en la Nueva Jerusalén, ¿no? De los 12 apóstoles. Por eso estamos hablando netamente el ministerio apostólico de los 12 y qué grados y funciones van a tener ellos. Y van a ser jueces exclusivamente de las 12 tribus de Israel y son los 12 cimientos del Cordero de Dios. ¿Qué más dice? El que ha recibido el ministerio de apóstol tiene la certeza de su llamamiento y es impulsado a iniciar nuevas obras en forma continua bajo una fuerte convicción de su llamamiento y visión y vocación misionera. Bendito Dios. Entonces, eso refiriéndose al ministerio apostólico, ¿no? O de los apóstoles, pero netamente los primeros llamados por Jesucristo, ¿ya? El mismo Señor que los llamó. Este don ministerial no funciona inmediatamente después de su otorgamiento. Por lo general requiere un tiempo de maduración, crecimiento espiritual y capacitación, así como experimentar de forma real el poder de Dios y continua llenura del Espíritu Santo para el cumplimiento de su vocación. Bendito Dios. Por ejemplo, los apóstoles no es que el Señor Jesús de frente lo mandó, ¿no? De frente lo mandó así nomás, ¿no? Primero los capacitó, les enseñó, les instruyó y después ya los mandó, ¿no? Después lo mandó y ni siquiera ahí nomás porque les dijo no se vayan ni prediquen, no hagan nada hasta que sean investidos, llenados con el poder del Espíritu Santo. Porque vemos la maduración, ¿no? Pedro, ¿qué hizo? ¿No? Él se confiaba en sí mismo, ¿no? Y el Señor le dijo, no, tú me vas a negar 3 veces, pero yo he orado para que no te falte la fe. Bueno, ¿cuál es el punto? Que el Señor luego lo consuela y le designa, mira, como guía de sus hermanos más, como guía, y se le asigna la predicación del Evangelio, ¿no? La apertura. Apertura. Las llaves significa la apertura, ¿no? Aperturó la predicación a los judíos y a los gentiles. ¿Quién? El apóstol Pedro. Bendito Dios. Un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, pero tuvo sus años todavía de capacitación, maduración espiritual, ¿no? Cuando tú lees los apóstoles, ¿qué hacían? Se peleaban entre ellos. O a veces querían puesto. Ya, Señor, ¿qué puesto me vas a poner a mí? Yo quiero ser mayores que ellos. Y el Señor les explicaba. ¿Quieres ser el mayor? Sí, tienes que servir a los demás. Yo estoy con ustedes no para ser servido, sino para servir. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta o el que sirve? Entonces, toda esa doctrina del Señor Jesucristo fueron inculcados ellos. Y aún todavía el Señor les decía, no me van a entender, les decía. Pero ya cuando reciben el poder del Espíritu Santo, reciben, bendito Dios, una experiencia espiritual, ahí recién pudieron entender lo que el Señor decía. Porque ya tenían la mente de Cristo, ¿no? La mente que el Espíritu Santo había restaurado totalmente en su ser, ¿no? Según Gálatas 1, 16 a 18, a ver, vamos a ver. Gálatas, ¿qué dice? Bendito Dios. A ver si alguien lo tiene. Gálatas, capítulo 1, 16 al 18.
Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Pues está diciendo que él es apóstol, mira. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vemos acá, bendito Dios, el apóstol Pablo, antes de desempeñar su ministerio, tuvo que pasar un tiempo de aprendizaje, un tiempo para interpretar su fe, su experiencia en Cristo, identificar su don ministerial y comprender las implicancias de su lugar en el cuerpo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, Pablo, ¿qué dice? ¿Qué no está? Esto no hay en el libro de Hechos, hermano. Por eso este texto bíblico complementa el libro de Hechos. ¿Ya? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Después de que él se convierte, dice, no consulté a carne ni sangre. O sea, ¿qué quiere decir? A nadie consultó. O sea, nadie consultó de qué. ¿Quién es Jesús? Se me apareció el Señor Jesucristo. A ver, Pablo, mejor dicho, Pedro, cuéntame de Jesús. A ver, María, ¿no? La mamá del Señor, o Jacobo, tú que has sido su hermano, cuéntame su vida, cómo ha sido de niño, todo eso. ¿Qué ha hecho en su ministerio? O sea, él no consultó a nadie, dice, a carne no consultó. ¿Y a quién consultó entonces? Dice, ¿no? Ni subí a Jerusalén en los que eran apóstoles antes que yo, o sea, a los 11 apóstoles, ¿no? Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años, igual que los demás apóstoles, ¿no? Fueron capacitados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Fue capacitado por el mismo Señor Jesucristo en sus, se puede decir, pudo estar con los, ¿cómo se llama estos? Bendito Dios, ya me olvidé del apóstol Juan, los esenios, ahí está, los esenios. ¿Qué hacían los esenios, hermanos? Los esenios se iban al desierto, o a veces tenían como monasterios. Por ejemplo, esenios, ¿quiénes eran? Los que estaban en Qumran, ¿no? Los que están a encontrar las cuevas de Qumran, los rollos del libro, ¿no? Y se cree que el apóstol Juan también era un esenio y que eran como, se puede decir, como monasterios, ¿no? Donde solamente habían hombres y quedaban un tiempo prolongado, ¿para qué? Para buscar de Dios, sentir experiencias del divino Dios, dedicarse a la oración, al ayuno. Y se cree que Pablo fue ahí, a búsqueda de quién, a Arabia, a búsqueda de Jesucristo. Tú me has llamado, Señor, dime quién eres. Y el Señor Jesucristo lo capacitó al apóstol Pablo 3 años de ministerio. Luego ya se fue nuevamente a, como quien dice, a hacer velas, todo eso, a trabajar. ¿Y quién lo llama? Bernabé. Luego se van a Galacia y en Galacia los siervos lo mandan a la misión que tenían que hacer, ¿no? Predicar el evangelio, su primer viaje misionero. Entonces, el apóstol Pablo también fue capacitado, así como los 11 apóstoles, ¿no? 12 apóstoles también, ¿no? Claro, contando a Judas, ¿no? Que él también fue capacitado, ¿no? Según Hechos 9:16, a ver, vamos a leer Hechos 9:16. El sufrimiento forma parte del ministerio, ¿no? 9:16. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mí nombre. Hermano, los apóstoles
sabían que ellos tenían que padecer, aún dar su propia vida. Cuando el profeta Agabo se le presenta y agarra el cinto de Pablo y dice, así harán con este hombre, y la gente comienza a llorar, le dice, Pablo, no vayas a Jerusalén, te van a amarrar, así dijo el profeta Agabo, esto, y de él se cumple. Y se pusieron, y Pablo dijo, que no, yo estoy enamorado del Señor, estoy hasta dispuesto de dar mi vida, dice. Así es que sí sé que tengo que ir, tendré que padecer, sí, aunque sea daré mi vida por el Señor. O sea, ellos estaban convencidos netamente y aún padecimientos fuertes que podían sufrir. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Eso era su, bendito Dios, se puede decir, la forma, ¿no? Que ellos iban a suceder, les iba a pasar a ellos. Entonces Pablo era consciente, hermano, que sea su propia vida, dice. Los sufrimientos eran parte del ministerio. Esto es debido a que el ministerio está relacionado con el establecimiento de nuevas iglesias en campos bancos y tienen que llevar el evangelio a lugares donde quizá tengan que sufrir mucho por causa del evangelio. Bendito Dios. A ver, hermanos, ¿alguna pregunta? Solamente hemos hablado del ministerio apostólico, hermanos. Entonces, siempre hay que tener esto en cuenta, hermanos, ¿ya? Por ejemplo, ahora que hablan, ahora, bueno, ahora hay de todo, ¿no? Hay la famosa sucesión apostólica. Ahora ellos, su doctrina es, por ejemplo, el apóstol Pablo, él mismo no entraría al reino de los cielos de acuerdo a su doctrina de los neoapóstoles, ¿no? ¿Por qué? Porque los neoapóstoles, ¿qué te dicen? Porque el Señor los ha llamado a ser millonarios, por ejemplo, dicen ellos. Pero ¿en qué parte de los apóstoles pedían plata para que ellos sean millonarios? No hay, por ejemplo, ¿no? Comparamos un apóstol actual. No, un apóstol, ¿cuánto tiene? Sus casas a veces son valorizadas 30 millones de dólares, ¿no? ¿Qué más? Tienen aviones privados. Mira, hermanos, pueden tener ya aviones privados para hacer la obra misionera, pero hacen obra misionera. Predican o sea, se van a los lugares. Los apóstoles iban, hacían misiones a veces sin dinero, hermano. Y solamente eran misiones, ir a Galacia, bueno, predicar. Luego el Espíritu Santo eran netamente guiados con el Espíritu Santo. No vayan ahí. Vamos ahí, sí. Vi una visión, pasa a Macedonia, ayúdanos, Pablo. Entonces, ellos eran guiados netamente por el poder del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, ¿no? Así es que el ministerio apostólico, hermanos, de los 12 apóstoles son los únicos. Y actuales, ¿qué se puede llamar apóstol? Misionero sería más, se puede decir, más congruentes con ellos, hermanos, más de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque hacían misiones. ¿Qué? ¿Y no puedo ser igual que los 12 apóstoles? No, nadie es igual, hermanos. Nadie, nadie, nadie. Así usted me diga, no, Spurgeon, o de repente Pastor el Siervo, no, G. Ávila, no, nadie, nadie es igual que los 12 apóstoles, hermano, nadie. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él mismo los llamó, Él mismo los enseñó, Él mismo los instruyó. ¿Y para qué les instruyó? Para que ellos fuesen jueces también de las 12 tribus de Israel. Y es un lugar honorífico, especial, hermanos, ¿no? Además, ellos han dado su vida por nuestro Señor Jesucristo. Es como, claro, que ahorita también hay que otros dan, sí. Por ejemplo, en la India, ¿no? Ahorita en Afganistán o en Corea del Norte, ¿no? Y llevan la palabra. Y muchas veces los apóstoles han llevado así la palabra todo y lo han matado, hermanos. Algunos lo han matado en la India, otros lo han matado en Babilonia, otros lo han matado así en distintos países, ¿no? Lo han matado los apóstoles. Y ellos sabían
Ellos eran conscientes, hermanos, que tenían que dar su vida por el Señor Jesucristo. Ellos sabían, ellos ya sabían, por eso les digo, ¿no? Estaban dispuestos hasta sufrir. Por ejemplo, al apóstol Pedro, cuando le golpearon todo ya, ¿no? Después de que recibió el poder del Espíritu Santo, se sintió hasta gozoso. Uy, por causa del Señor he sufrido este padecimiento, y comienza a testificar, a hablar a los demás. Pero si usted me habla de los neoapóstoles, inclusive su doctrina es totalmente diferente. Por ejemplo, ni el mismo Señor Jesucristo en su doctrina entraría al cielo, hermanos. ¿Por qué? Murió pobre. Murió pobre. Y dice que ellos, y en su doctrina actual apostólica, ¿no? Los actuales, ¿no? Los herejes actuales, ¿qué dicen ellos? En su doctrina está, ellos no creen en el arrebatamiento. Ellos creen que ellos van a instaurar el reino aquí en la tierra, y después de que ellos instauren el reino en la tierra, van a llamar a Jesús, van a decir, Jesús, baja ya. Baja ya, desciende ya, bendito Dios, ¿para qué? Baja, desciende ya para que reines en la iglesia. Y esos así se la creen, hermanos. O sea, es una risa, hermano. ¿Qué se creen ellos? Que ellos van a instaurar el reino. Por eso hay que leer bien su doctrina. Cuando el Señor te ha llamado para ganar, el Señor te ha llamado para ser millonario, y textos bíblicos de Jesucristo se aplican a ellos. Por ejemplo, pídeme y te daré por heredad las naciones. Eso es netamente mesiánico, hermano. Mesiánico es eso. Entonces, como es mesiánico, ¿qué hacen ahí? Y como es exaltativo del ego y del todo ello, entonces, ¿qué hacen? Te predican eso. Te elevan el ego, te dicen, saca el campeón que hay en ti, Dios te ha llamado para ser millonario, Dios te ha llamado, pídeme y te daré por heredad las naciones. ¿Qué naciones quieren ustedes, hermanos? ¿Qué naciones quieren? Y levantan, a ver, levanten la mano, levantan ya. No, prácticamente es mano armada, no, ya, pero pacta con Dios. ¿Cuánto tienes? 1%, dice, ¿no? O no, le dice. ¿Cuánto quieres dar? Uy, no tengo plata. Aunque sea, saca préstamo del banco y Dios te va. Pones $1,000 y el Señor te va a dar 100 veces, dice. ¿Y para qué hacen eso? Para sacar dinero. Nada más. O sea, como quien dice, de manera persuasiva, utilizando la palabra de Dios y con una mala hermenéutica o una hermenéutica a su favor, hacen para embaucarte. Esos son los neoapóstoles, ¿no? Y si te preguntan, oye, y yo no, yo soy apóstol de Jesús, son sucesión apostólica. El apóstol Pablo dio sucesión a los demás y así sucesiones en sucesiones hasta el que llegó a mí. Y vemos que en la Biblia, bendito Dios, ya esos ministerios, ya hay obispos, pastores, todo ello. Como les digo, actualmente, si usted me dice, ¿hay apóstoles? Sí, hay apóstoles misioneros. En ese se puede decir, en ese término, ¿no? Que llevan misión, son enviados, nada más. Y cumplen la misma labor misionera que los apóstoles. Pero el grado mismo de honor de ellos, no, pues eso no es indiscutible, hermanos. La misma Biblia lo respalda. ¿Quién lo respalda? El Apocalipsis, ¿no? El último libro que es sellado, Apocalipsis, lo respalda, y el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio respalda su ministerio apostólico. Bendito Dios. Ahora vamos a continuar con el ministerio de profeta. A ver, hermanos, ¿alguna consulta quedaron bien? ¿Entendieron bien la parte ministerio del apóstol? Entonces, si no hay consultas, vamos a pasar entonces al ministerio de profeta. Profeta.
viene del griego profetes, que significa hablar por o delante. El término hablar, esto ya es netamente ya, claro, del griego, del hebreo también proviene, ¿no? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y en hebreo significa también lo mismo, ¿no? O es la boca de Dios, le dicen otros, ¿no? O habla por Dios, o delante, ¿no? Enviado delante que habla. Es como decir actualmente, hermanos, que Él es el parlante de Dios y Dios tiene el micro, ¿no? Que va a hablar mediante ¿qué? Mediante tu boca, ¿no? Mediante tus cuerdas bucales. Eso hablando de manera etimológica, ¿no? En el significado de la palabra. Entonces, un profeta es alguien que es llamado a discernir el propósito de Dios en la historia y a proclamar la palabra divina de juicio, así como la gracia de Dios con toda la humanidad. Profeta es a quien Dios revestía de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya a la verdad. La palabra del Señor transmitida a los profetas en diferentes maneras queda confirmada mediante señales en el cumplimiento de las predicciones y por la conformidad de las Escrituras. Así el profeta no solo proclama el mensaje de Dios, sino también predice el futuro. Todos los mensajes, sean que fueran proclamados o de corte predicativo, tiene que venir directamente de Dios y para revelación especial. Ya estamos en ministerio profético, ¿no? Entonces, y ahora hay profetas. Vamos a estar viendo ya todo ese punto. El ministerio del profeta ya. Y que también quedó igual que el apostolado, queda también como cimiento, ¿no? O sea, de los 5 ministerios. Por eso cuando usted lea, siempre cuando lea usted un texto bíblico y alguien le trae un texto bíblico, siempre lea todo el contexto. Antes y después, siempre hay que leer, ¿no? Antes del capítulo, precapítulo y postcapítulo, ¿no? Antes del texto y después del texto, ¿no? Hay que entender, para entender bien a qué se está refiriendo. ¿Ya? Romanos 12:6. A ver, ¿qué nos dice Romanos 12:6? Romanos capítulo 12, verso 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, ahora ya no es como el ministerio, se puede decir, de los profetas del Antiguo Testamento, sino ahora tiene que ver, claro, también tenían el don de profecía, pero vamos a ver en todo este transcurso de esta enseñanza que es más amplio el Antiguo Testamento, igual que el Apóstoles que hemos hablado, ¿no? Entonces, ya tiene que ver con el don de profecía, netamente ya, pues la persona se puede decir profeta porque tiene el don de profecía. Pues si usted me dice, David era profeta, no, ministerialmente no, pero de acuerdo a los dones sí tenía el don de profecía, porque vemos cantidad de los salmos que predecía mucho de quién, de Jesucristo, del Mesías. Hablaba mucho, y no solo ello, habla del milenio y todos esos temas, ¿no? Todos esos temas que son futuristas, ¿no? De corte futurista, todo ello. Entonces, eso quiere decir, hermano, ¿ya? El profeta siempre da predicciones un poco más futuristas, bendito Dios. Y Primera de Corintios, capítulo 14, del 1 al 4, ¿no? Que también nos habla. Bendito Dios. 14 del...
seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Está hablando ya a nivel de dones, hermano, ya. Estamos hablando, y que los profetas también tenían este don, claro, por supuesto que sí. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Este texto siempre es bien usado y usted también memorice ese texto. El que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación. Te edifica su palabra. La palabra no te deprime, ¿no? O sea, en el sentido, claro, si hay pecado, claro, pero ¿para qué? Para arrepentimiento. Te edifica, ¿no? Por ejemplo, hay gente que está pasando pruebas todo y dice, el Señor se ha olvidado de mí, dicen algunos. ¿Y qué es lo que sucede? Viene una palabra y te dice, no me he olvidado de ti. Tú eres mi especial tesoro, suponiendo, te dice. Disculpe. ¿Qué está haciendo en ti? Está edificando esa palabra, ¿no? Te está edificando. Justo estás pasando una prueba y el Señor te habla, ¿no? Mediante un siervo, una sierva de Dios, ¿no? ¿Y qué hace tu vida? La edifica. O a veces te exhorta, ¿no? De repente has cometido un error o un pecado y te exhorta. ¿Y para qué te exhorta? Para que te arrepientas. Y a veces te consuela. Estás pasando pruebas, todo eso, y hay una palabra para ti, ¿no? De parte de Dios. ¿Qué hace? Te consuela. Y el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Bendito Dios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser de que haya un intérprete en la iglesia para que reciba edificación. ¿Por qué es más del que habla en lenguas? Porque hablando de la edificación de la iglesia, ¿quién más edifica la iglesia? ¿El que habla en lenguas o el que profetiza? De hecho, el que profetiza, ¿no? Porque ya habla directamente a toda la iglesia. Mientras que habla en lenguas, no. ¿Qué necesita? Un intérprete. Ahí sí. Ahí sí edifica. Pero necesitan dos, el otro uno, nada más. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, bueno, esto hablando de las lenguas, ¿no? Bendito Dios. Hasta aquí nos quedamos, hermanos. 6:30, 6:15. Tengo otro curso. El día jueves continuamos, hermanos, ya. El día jueves continuamos. Nos estamos quedando en Ministerio del Profeta, hermanos. Ya el día jueves comienza, bueno, más temprano ya vamos a comenzar. Y para continuar los ministerios, hermanos, ya. Santo, lo estoy haciendo un poco. Es que esta semana estamos de bodas y todo ello, hermanos. ¿Alguna consulta, algo, hermanos? Ya para culminar. Bendito Dios. Bueno, si no hay consultas, vamos a orar ya para, bendito Dios, para terminar.